¿Qué tal, gentecita del Zona High? Muchas gracias por estar acá. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de esta conversación ciudadana necesaria. Estuvimos la semana pasada con Cristian Leporati preparando material, contenido especialmente para ustedes. Muchas gracias desde ya a quienes ven, comparten y comentan en YouTube. Nunca está de más pedirles que se puedan suscribir en YouTube, claramente. Porque mira, este contenido que está preparado especialmente para ustedes hoy, nos visita acá en el Zona High un crack de la política. Le decía yo fuera de cámara que para mí es un golazo estar con él. Mire, les voy a decir quién es. Porque él es sociólogo, estratega, es ex asesor de Janet Jara, estuvo también ahí en el comando de la ex candidata presidencial, también fundador de la Cosa Nostra, también por ahí de 32 minutos. Está con nosotros el gran Darío Quiroga. ¿Cómo estás, Darío? Buen día. Hola, Braulio, ¿cómo estás? Un placer saludarte. ¿Cómo anda todo por allá? Yo estoy muy bien, Darío. Te decía que estoy entre nervioso, ansioso, contento por tenerte acá en el Zona High. Excelente. Vamos a partir con preguntas, te decía hace unos días atrás que son preguntas muy simples para que la gente, quien no te conoce, te conozca quién es Darío Quiroga. Bueno, yo sé que lo acabamos de decir, pero una pregunta más directa. ¿Quién es Darío Quiroga cuando se apaga el celular o no hay cámaras? Bueno, en realidad hoy en día nunca se apaga el celular, eso hay que decirlo. Uno se Exactamente. acuesta con el último scrolleo así, terrible, lo deja al lado y después amanece con el primer scrolleo. Soy de esos, no es que esté pegado todo el día, pero lo aprovecho a comentar porque en realidad, caramba, que define el tema de los celulares, de los dispositivos y de las redes sociales, la forma en que existimos. No, mira, fíjate, esa pregunta que tú haces, soy igual con cámara apagada, sin cámara apagada. De hecho, creo que una de mis características, quisiera pensar que es virtud, a mí me gusta, es que no hago mucha diferencia en términos como de roles. Entonces, no es que de alguna manera como que, no sé, sea súper así como apático en un cierto espacio y entonces pues vaya y sea vigoroso. No, soy como soy en general y opino, aunque no parezca, opino lo mismo si estoy en una reunión de amigos que si estoy con una cámara prendida, guardando la proporción que uno trata de decir un poquito menos chuchada, aunque la gente que me verá en mis distintas participaciones se dará cuenta que tampoco me resulta tanto porque tiendo a ser un poquito locuaz. Pero básicamente lo que se ve es lo que hay. Buenísimo, Darío. Mira, te quiero preguntar también, tú eres hijo de padres exiliados. Te quiero preguntar cómo te marca eso para meterte en la política. Primero, ¿a qué edad más o menos te metiste y cómo te marca para meterte a la edad que te metiste en la política? Mira, yo creo que me marca de dos maneras, me determina de dos maneras. O sea, primero no me marca nada especial, porque en el fondo yo nací afuera, yo nací el año 74, mis padres habían salido un par de meses antes, mi mamá de hecho embarazada, siguiendo a mi padre que fue exiliado, y bueno, y tuve los primeros 10 años fuera, hasta que mi viejo, que era el que tenía prohibición de entrar, sale en las listas para volver, unas listas que salieron entre años 82, 83, para empezar a una pequeña apertura del régimen militar, y volvimos comenzando el año 84 y viví 6 años en Alemania y 4 años en Perú. Y yo diría que, como digo, marca en dos sentidos. Una, un inmenso amor a Chile. Yo esto lo he conversado, me acuerdo cuando era más joven, incluso lo conversamos con alguna gente, y por ejemplo he tenido a veces oportunidades como de irme a vivir afuera, y siempre me gusta viajar mucho, viajo mucho, pero como que la idea de residir en otra parte, tengo como yo creo, mucho apego al terruño. Y yo creo que eso, fíjate, es una cierta cosa de haber crecido siendo un niño, de repente, no sé, a los 4 o 5 años, de repente uno ni se acuerda tanto, pero tiene imágenes, después también se va acordando de los papás con otros exiliados, en los 18 de septiembre, tocando una cueca, llorando en silencio, etcétera. Y esa cosa como del anhelo de volver a Chile, yo creo que se me quedó muy pegado y lo tengo, pese a que no, digamos, yo no salí al exilio, viví cuando niño fuera. Y lo segundo, en términos políticos, claro, obviamente vengo de una familia más politizada, del mundo socialista, mi padre y mi madre, y eso también, en el caso mío, no sé si todo el mundo que estuvo en el exilio, pero me genera un vínculo como político muy importante, como que ahí está la vida, y que en el fondo la política no es más que decir
que la experiencia de uno no se agota en uno mismo, sino que tiene que ver con un sentido colectivo, que uno no podría, en el fondo, como estar tranquilo si ve que otros están sufriendo, no solo otros compatriotas, incluso en cualquier lado del mundo, y esa como vinculación, esa como sensibilidad colectiva, yo creo que sí, es algo que se me quedó pegado, y por eso, efectivamente, como que, entre comillas, participo en política, de alguna manera casi desde que llegué me interesó mucho, siempre me interesó desde niño, e incluso en términos así como específico, la primera vez que yo milité en una organización política fue a los 12 años. Y claro, hoy en día en realidad quizás eso es muy improbable. Sí es cierto que en la década de los 80, en tiempos de dictadura, no era tan raro. En general era más o menos habitual, tipo 14 Claro. años, empezar a militar en la gente izquierda. Yo mismo fui un poquito más adelantado, pero eso yo diría que fue ciertos determinantes. Mira qué interesante. Me mencionas como esta labor social, esta labor colectiva. Entiendo que tú viviste largos años en Calama, donde también fuiste concejal. Sí, fui. Te pregunto de esta labor, me imagino que hay mucha pega dentro de este cargo, pero te quiero preguntar qué aprendiste en la calle o en la minería, porque sabemos que esto es una región muy minera, que no te enseñó en la universidad, ponte tú. A ver, yo llegué a Calama a los 27 años, había recién salido de la universidad, yo estudié 2 carreras y media, dos que completé, sociología y ciencia política, también estudié entre medio psicología, haciendo carreras paralelas. Entonces, después de hartos años en la universidad, también politiqueando mucho, me salió una posibilidad de pega que era por 6 meses, y me fui a Calama y me quedé 15 años, y desde el primer día que llegué a Calama, me gustó mucho. Yo creo que me habría gustado cualquier quizás lugar de Chile en que hubiera llegado, porque creo que las regiones, las provincias tienen una cosa especial que naturalmente son más a escala humana. O sea, Calama es una ciudad de, no sé, 180.000, 200.000 habitantes. Entonces, claro, tiene todo un mundo propio, pero que igual es chico. Y eso hace que todo lo que tú hagas en ciudades de ese tamaño y menores tiene mucho más impacto. Entonces, eso a mí me parecía interesante. En Santiago, hacer política yo encuentro que es como una lata. O sea, como que, no sé, No, pues en Calama yo siempre digo, de repente uno quería, qué sé yo, no sé, participábamos en organizaciones medioambientales, de defensa del agua, qué sé yo, de la nacionalización del cobre, cosas que uno... Y entonces de repente tú tenías una demanda, y entonces agarraba y, qué sé yo, hacía ahí 20 papelógrafos, lo salía ahí a pegar por la ciudad, y la ciudad quedaba cubierta. Aquí en Santiago agarráis, no sé, 100 papelógrafos, y al día siguiente hay un recital y nadie se enteró. Entonces te ponen la ficha encima. exacto. Eso de la escala humana hizo que desde el primer día me enamorara mucho de Calama, y también había una cosa que me pasó también muy pronto, que fue decir, llego a una ciudad donde está el epicentro, la capital minera de Chile prácticamente, eh, y las condiciones de vida, eh, la calidad de la ciudad es malísima. Decía un amigo geólogo, decía en Calama, decía, bueno, Calama debería ser como Dubái, ¿cachai? Eh, y en realidad no, pues, es una ciudad súper pobre, súper atrasada, sobre todo en esos años. Después mejoró un poco, pero sigue siendo hay un sacrificio de quienes viven en ciudades, por ejemplo, como Calama, que no se ve reflejado. Y eso, por supuesto, también siempre te vincula políticamente, y por eso es que yo en Calama participé mucho en política, milité, tuve responsabilidades, fui un dirigente social en un movimiento muy bello que fue en Calama el 2011-2012, que fue de una movilización territorial exigiendo recursos del cobre para Calama. También en esos años me presenté como concejal, tenía ganas, mi deseo era, si todo iba bien, poder incluso llegar a haber sido alcalde. No fue así, porque fui un periodo concejal, y al final de ese periodo participé de una primaria que perdí. Éramos 4 candidatos y fue otro candidato el que ganó la primaria, que después igual perdió en todo caso la elección. Y cuando terminó mi periodo decidí no repostular. Me parecía que un periodo estaba bien, y ya en ese tiempo, entre eso y otras cosas, también tomamos la decisión en ese minuto con mi familia, con mi esposa, de venirnos a vivir a Santiago. Y ahí, te adelanto el tiro, tomé una decisión que también ha sido interesante, y es que yo dejé de participar en política, dejé de militar, me refiero, hace ya casi 10 años, y entonces en los últimos 10 años ya no milito en política en ninguna organización, y más bien, pero sigo haciendo mucha política, más bien desde este rol de comunicador, de hacer análisis político, y de incluso sumarme muchas veces a distintas cosas que me invitan,
donde puedo ayudar, pero sin participar activamente en política, no porque no creo que sea necesario, sino porque siento que hoy en día, ya en los últimos años, mi rol es mucho más útil desde un espacio como por fuera, ¿cachai? Así que eso. Oye, Darío, y ya que tocaste el punto de que ya no militas, ¿no militas por qué? ¿Porque te fuiste, te fueron o simplemente creciste y bueno, y es un poco lo que dices que puedes ayudar desde otro lado? No, porque me fui, no hubo ninguna razón, no me fui ni siquiera muy enojado. Me acuerdo cuando recién dejé yo militaba en ese tiempo en el Partido Comunista. Antes había militado, cuando joven había militado, bueno, milité cuando era muy joven. La primera militancia de 12 años fue en el Partido Humanista, que fue una experiencia súper interesante, Ah, que todavía recuerdo, un par de años. Después milité varios años en la Juventud Socialista. Después tuve varios años sin militancia, pero en la universidad, organizado en frentes de estudiantes de izquierda, igual había... mm, Y cuando salgo de la universidad y me voy a vivir a Calama, casi al mismo tiempo, medio coincidentemente, entro a militar al Partido Comunista. Entonces, mi militancia en el PC nunca fue en Santiago, fue en el norte. Y las militancias en regiones son distintas, son mucho más relajadas, como que no tenéis como esa estructura tan así como tan política, marcada, tan, ¿cachai? Como que pasa en claro. Santiago. Y entonces me pasó, te lo digo por eso, porque en el fondo cuando después de 15 años tomamos la decisión de venirnos a vivir a Santiago, yo sentí que en realidad, y había sido ya concejal, y había ido a una primaria para alcalde y no había resultado, como que en el fondo no me imaginaba estando en Santiago, militando en el comunal no sé cuánto, como que no me parecía tan interesante. Entonces tomo la decisión. Pero fíjate que yo soy muy defensor de las militancias. Ojo, las militancias no solo en partidos. Soy súper defensor y creo que es muy bueno que la gente milite, esté en alguna organización, participe. Y eso puede ser un movimiento medioambientalista, puede ser un, qué sé yo, movimiento feminista, en fin, de distintas cosas que de repente te muevan, también de partidos políticos. Y en el caso mío, en el fondo, lo que yo hice de alguna manera es cambié la militancia por esto que hago, por estar aquí incluso hoy hablando contigo, por los programas que hago, por los lugares que voy, en fin, creo que el análisis político, que en el caso mío no intenta ser neutro, intenta ser objetivo, pero no neutro. Siempre que voy a un programa, yo siempre digo, los analistas casi nunca lo hacen. Todos tienen pensamiento político. Algunos tienen incluso intereses legítimamente económicos en la política, porque tienen ciertas personas que los contratan, ciertas universidades, etcétera. Pero nadie dice, todos. Yo, en cambio, digo, hagamos análisis político, voy a hablarte con la verdad que yo veo, pero te digo al tiro, soy de izquierda. Entonces, de alguna manera he transformado este espacio como de divulgación en mi propia militancia. Entonces, respondiendo, no, me fui porque como que se cumplió un ciclo. Pero bueno, como muchas veces en la vida, que de repente tú haces cosas y en algún minuto ya estaba buena, pero querías hacer otra cosa distinta. Más bien tiene que ver con eso. ¿Y pensás en algún momento volver a militar? No. Muy Ya, difícil. No, pero sobre todo más muy porque no difícil. lo considero necesario. Me gusta esto de andar así como de hacerme el amigo de muchos, de muchos partidos. Participo mucho, sobre todo después de la campaña con Janet Jara el año pasado, que fue un momento bien excepcional, porque en el fondo como que volví a un lugar como en la práctica como de militancia, porque está ahí metido, ¿cachai? En la, Sí, po. en la campaña y tenía ciertos roles, etcétera. Y entonces más ahí, por supuesto, como trabajamos con mucha gente de distintos partidos, desde Frente Amplio, PC, el PPD, el Radicales, la DC, etcétera. Entonces, además quedan ahí hartas relaciones, entonces vuelvo a mi lugar ahora, este año, volví al lugar que me siento mucho más cómodo, pero claro, tengo hartas vínculos con gente de distintos partidos y soy súper, o sea, si alguien me pide una ayuda, y me pasa de hecho frecuentemente, para una conversación, una idea, algún proyecto, me entusiasmo casi con cualquier sector político de izquierda, centro izquierda, ¿cachai? Porque, insisto que creo que ahí está mi lugar de apoyo a las causas que defiendo. Sí, mira, sin ir más lejos, tú junto a Alberto Mayol y Mirko Macari fundaron La Cosa Tal Nostra, cual. que es una encuesta. Era un podcast originalmente, en realidad, del 2019, sí. Claro, que se deriva en una encuesta. Y me quiero detener en la encuesta y te quiero preguntar cómo se hace una encuesta que le duele a los políticos. ¿Cómo se piensa? ¿Qué temas abordan ustedes para poder hacer molestar al aparataje político? Mira, en realidad le voy a quitar todo el sex appeal a la pregunta
en el sentido que no hay ningún interés más que un interés que en este caso es de Alberto Mayol y de alguna manera mío, solo para hacer una pequeña como línea de tiempo. Con Alberto Mayol, yo lo ayudé de hecho en su campaña presidencial y de diputación primero en 2017, nos conocimos ahí, nos hicimos bien amigos, seguimos haciendo cosas juntos, y en ese contexto se integró Mirko, armamos un podcast que fue La Cosa Nostra, justo vino el estallido, habíamos hecho dos ediciones del podcast, recién probando con este formato que era como nuevo para nosotros. Yeah. Vino el estallido social, fuimos intérpretes de eso, empezamos a hacer seminarios, después vino la pandemia y por lo tanto como la gente empezó a tener mucho tiempo desde su casa, tuvimos como un gran impacto. Y ese podcast, que ya se acabó hace algunos años atrás, la Cosa Nostra siguió como un proyecto con hartas variantes. Una de esas variantes es la encuesta. Hoy en día la Cosa Nostra, si bien seguimos haciendo cosas con gente, estuvimos haciendo un tiempo después que se fue Mirko Macari del podcast, lo empezamos a hacer con Alejandra Matu y Fernando Pausa, y finalmente creo que fue el 2023 a finales que terminamos el podcast, y con Alberto seguimos haciendo cosas. Bueno, ¿por qué digo eso? Porque dentro de eso está la encuesta que partió el 2020, pero la hacíamos cada 3, 4 meses, de vez en cuando, como para medir no intención de voto, sino como fenómenos sociales. Y ahora hace unos 2 años atrás, más o menos, yo creo que fue el 2024, decidimos con un esfuerzo importante, porque tiene un costo económico, hacerla todos los meses, para empezar como a comparar. Yeah. ¿Por qué te digo que le quiero quitar el sex appeal? Porque en realidad no hay ningún ánimo de incomodar nada, sino de estudiar tendencias de la sociedad que para nosotros son útiles como sociólogos, Alberto y yo, para analizar con la gente, con el público de la Cosa Nostra, ciertas cosas que de repente no están en las encuestas, que cometen a mi juicio, no quiero decir un error, pero son herramientas distintas. La mayoría de las encuestas lo que trata es de, como se dice mucho, la fotografía del momento. Entonces, se enfoca más bien como en la opinión de la gente respecto a actuaciones políticas. ¿Qué opinó de lo que hizo la semana pasada? ¿Qué opinó que subió la benzina? ¿Qué opinó con la mega reforma? Nosotros también hacemos algunas preguntas de esas, pocas, pero en general lo que hacemos es medir, como tratar de cachar en el cúmulo de las encuestas los desplazamientos de la sociedad. Que, por ejemplo, qué nivel de adhesión o cercanía tiene la gente por ejemplo, que la violencia puede ser un vehículo de transformación social o no. Esas son grandes tendencias que es muy interesante analizarlas. Claro. Entonces, en general, nuestra encuesta son más bien preguntas que se van repitiendo y que al correr de 1 o 2 años tú podés mirar, la sociedad está yendo para allá, está yendo para acá. También medimos intenciones de voto y esas cosas, pero es más bien para tratar de que sea una herramienta de análisis social, que son las cosas que nos obsesionan con Alberto. Mira, yo me estuve estudiando la 42, la estuve mirando, y hay una pregunta que me llamó la atención que habla de los abusos empresariales contra los consumidores, y me llamó bastante la atención que el 92% de los encuestados dice que necesitamos una mayor regulación del Estado. Exactamente. Mira, es súper bueno el ejemplo que tú das, porque por ejemplo, esa pregunta, la gente responde eso. Sin embargo, en otras preguntas, en otro tipo de preguntas, de repente la gente tiene una mayor desafección del Estado. Entonces, a ver, es justamente la gracia muchas veces de nuestra encuesta, es las contradicciones que surgen, más que las claridades. En general, muchas veces cuando tú miras en la tele, qué sé yo, no sé, los domingos en Mesa Central que muestran la criteria, o cuando analizan la academia, o cualquier encuesta, en general las encuestas tratan de ser un todo coherente. Nosotros en general buscamos, Alberto, que es el director de la encuesta, que es el que hace el cuestionario y que es un genio en materia de análisis social, yo ahí le ayudo, secundo en lo que puedo, tratando de mirar la realidad. En general, en la encuesta nuestra aparecen, la gracia es en las contradicciones, en decir, oye, mira, que heavy, pareciera ser que todo el mundo está en fase, ganó un gobierno que en realidad despreciaba el Estado, que decía que solamente la iniciativa individual, etcétera. Gana eso y sin embargo sigue habiendo en ciertos temas la necesidad de un gran control estatal. ¿Ya? ¿Qué tendrá que ver eso? ¿Cuál es la relación? Entonces, esos son elementos que cuando tú los vayas analizando puedes de alguna manera un poco mirar las tendencias que la sociedad, que es una cosa mucho más profunda que la política es una expresión de la sociedad, pero las sociedades también tienen expresiones culturales, tienen expresiones que son a veces mucho más profundas y que te permiten
entender y analizar mejor lo que está pasando, más allá de la adhesión política, que es, insisto, una cosa quizás que es muy entretenido de mirar, porque ¿quién va a ganar las elecciones? Pero que en realidad no es lo que nos interesa más profundamente. Así que el ejemplo que tú das justamente muestra estos como a veces contrasentidos de respecto, por ejemplo, en este caso, al rol que tiene que ocupar el Estado. Sí, bueno, hay hartas preguntas. Bueno, la invitación a la gente a que pueda ir al sitio de la Cosa Nostra, que son resultados que están disponibles y gratuitos, o sea, no hay que pagar nada, está ahí. Así que esa es la invitación. Para meternos al siguiente tema, Darío, tiene que ver con estrategia, campañas y poder. Tú, sabido por todos que tú estuviste en el comando de Janet Jara. Sí. En el capítulo anterior estuvimos hablando con Cristian Leporati y él nos decía que la espontaneidad a veces se premia. Hablando de repente de Billy Matei, pero ella pasaba que se pasaba 3 pueblos. ¿A ti te hubiese gustado que Janet Jara fuera también un poco más arrojada? No, creo que... No, o sea, creo que la performance que hizo Janet Jara el año pasado en la elección presidencial fue extraordinaria. Yo creo que no se ha ponderado, en general cuando terminó la campaña, muchas veces cuando un candidato no gana la elección, surgen muchas críticas contra él o la candidata. Y una de las cosas que pasó con Janet es que, de hecho lo hemos conversado con mucha gente, con ella misma meses después, nada, o sea, hubo todo el mundo reconoció que en el fondo lo hizo súper bien, no hubo ninguna crítica, lo digo porque en otros momentos, no sé, hace algunos años atrás, cuando perdió Alejandro Guillé, hubo muchas críticas también contra el candidato, no solo contra él, etc. Aquí nada, por lo tanto en eso podríamos decir que ya fue bastante justo, pero en lo que yo creo que todavía no se ha sido, y a veces eso necesita pasar más tiempo para analizarlo, es que creo que la capacidad de defender, lo voy a decir así, de defender posiciones, de defender ideas de Janet en la campaña del año anterior fue gigante. O sea, lo que era obvio que tenía que venir era un arrase fuertísimo, porque el gobierno Gabriel Boric estuvo desde prácticamente casi todo su gobierno a la defensiva. Una cosa así, pero en general los gobiernos les cuesta cuando ya son gobiernos, tienen que mucha gente al tiro, ya los critica y todo, pero recordemos que a los 6 meses de gobierno Gabriel Boric ganó el rechazo. Ganó como ganó, con un 62%, una cosa así, pero una masacre. Brutal. Y esa masacre hizo que nunca más los sectores de izquierda o centroizquierda recuperaran, mira, no tiene que ver esto con lo electoral, nuevamente voy a las tendencias de la sociedad, nunca más recuperaron los temas. O sea, los 4 años de Gabriel Boric, el tema 1, 2 y 3 era seguridad. Era migración, pero migración en el sentido de seguridad. O sea, estaba eso. Y por ahí, de repente, de economía. Pero ni siquiera era un tema muy central. El tema era la seguridad, la inseguridad, los asaltos, el tren de Aragua, no sé qué. Eso era todo. Y por lo tanto, la izquierda se quedó prácticamente sin juego. En ese contexto, la gestión que hizo la propia Janet en el Ministerio del Trabajo, sacando adelante una reforma previsional que todo el mundo dijo no va a poder, una militante comunista, una ministra comunista, claro, no va a poder sacar esto, y finalmente sacó algo que también le generó incluso, no críticas a ella, pero críticas a mucha gente, por ejemplo, más de izquierda, dice, oye, y con razón, se terminaron afirmando las AFP, sí, todas esas cosas pasaron, pero ella llevó adelante una cosa que no era posible seguir chuteándola, que eran las muy bajas pensiones. Entonces, con ese acuerdo que se hizo, donde participó, o sea, logró un acuerdo desde el Partido Comunista hasta la UDI, solo los republicanos se mantuvieron fuera, que en general los republicanos, mientras han sido oposición, nunca dieron la sal y el agua a nadie. Y entonces, luego en la campaña, creo que efectivamente logró sostener esas ideas y eso permitió, a mi juicio, el que diga que un mal resultado, por supuesto, puede opinar, lo respetable, pero lograr defenderse cuando en primera vuelta todos los otros candidatos eran muy opositores a Gabriel Boric. José Antonio Kast, Johannes Kaiser, Evelyn Matei, Franco Parisi, y los otros 3 candidatos los otros 3 candidatos no sumaron ni 3% entre los 3, pues Marco Enrique Minami, Harold Mike Nichols y Eduardo Ortiz. Entonces, en realidad tuvo que defender solo la posibilidad de que no le arrasaran 70-30 en segunda vuelta, y eso también es importante.
Entonces, en ese sentido, haber sacado finalmente más de 5 millones de votos en segunda vuelta, creo que demostró que Janet Jara, pese a ser comunista, en un país que es bastante anticomunista, donde ser militante comunista es como ya, no tenía ni una posibilidad, la verdad que a mí me parece que hizo una gran gestión. Y eso justamente lo hizo porque fue muy espontánea, que no es lo mismo que andar así hablando tonteras, porque ella tiene una claridad de lo que iba a plantear, no se iba a pasar de cierto lugar, y en ese sentido creo que lo hizo bien. Y fíjate que con todo, incluso los partidos políticos que participaron, siempre es difícil cuando son muchos partidos políticos, porque hay naturales disputas. Para José Antonio Caz era mucho más fácil, porque era un puro partido. Entonces no tenía que ponerse de acuerdo con nadie. Él mandaba la línea y todos lo obedecían. Evelyn Matei ella sí tenía hartos problemas, porque tenía 4 partidos que la apoyaban. Entonces de repente tironeo entre la UDI y RN, y Evópoli acá y no sé qué. Los partidos que apoyaban a Janet Jara eran 9, desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana, o sea, una amplitud, y así todo, fíjate, se logró hacer una campaña razonable en esos tiempos, insisto, en tiempos en que todo el discurso era seguridad, 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 que no es un discurso que nos resulte fácil de plantear a la izquierda, y con una sensación que hicieron todo el resto de las otras candidaturas, es que estábamos en una situación poco menos que se caía el mundo. Así que en ese contexto, fíjate, yo estoy muy conforme del trabajo hecho, y por supuesto el trabajo encabezado por Janet Jara. Esa es mi particular visión. Sí, no, de todas maneras, yo creo que hay mucha gente que compartimos también el mismo sentir, que defender la idea siendo del Partido Comunista es casi imposible en este país, que le tenemos miedo a ese partido. Entonces, mira, aún así, bajo tu análisis que lo encuentras bueno, hubieron críticas igual, y el senador Juan Luis Castro te responsabilizó a ti por los errores del comando. ¿Tú compartes esa visión del senador? No, pero es que, a ver, yo para responder eso tendría que bajar el nivel de la discusión, y no me interesa, lo voy a decir en lo más brevemente posible. Ese tipo de frases que salían de repente eran sencillamente porque esto en política pasa mucho. Llama a un personaje, un diputado, un senador, un presidente de partido, quien sea, llama y dice, quiero poner a tal persona, quiero que yo ser el vocero de tal tema, etc. Muchos quieren, y después se tienen que tomar decisiones, y por lo tanto se arman los equipos, y muchas veces pasa que quienes no sienten que están suficientemente representados o valorados en ese espacio, ¿qué es lo que hacen? Salen por la prensa tirando mierda al que está. Entonces, en el caso de Juan Luis Castro fue demasiado rasca para que yo entre a opinar. Solo te puedo decir eso. Listo, la dejamos ahí. Mira, tengo otra pregunta también que tiene relación con el espectro político, cómo se ve el ahora de este gobierno que está en curso. Si tuvieses tú que dar un análisis de lo que la derecha no está viendo hoy en día, ¿qué podrías decir? Diría 2 cosas. La primera no te la respondo directamente, después te respondo qué es lo que no están viendo. Yo creo que hay primero una cosa que yo no lo había visto nunca. Me acuerdo perfectamente, porque ya participaba en política, aunque era chico, pero era así, era un viejo chico, como se diría. Desde Elwin en adelante, me conozco los gobiernos mucho, digamos. Era muy activo, leía la prensa todos los días, desde, no sé, 13, 14 años que leo, yo creo, el diario todos los días, en fin. Que yo nunca había visto, porque uno entiende que uno va a una campaña, entonces promete esto, vamos a hacer esto, esta es la prioridad, etcétera, y después llegáis a la moneda y todos los presidentes dicen, ay, ya, a ver, ya, espérate, déjame, no era tan fácil. ¿A dónde está la guitarra? Claro, obviamente, y lo que prometiste. Pero eso más bien tiene que ver con que objetivamente llegáis al gobierno y a veces las prioridades se desplazaron. Veamos un caso así súper concreto. Llega Gabriel Boric al gobierno, va a refundar esto, vamos a hacer una nueva constitución, etc. Pasan 6 meses, hay una elección, un plebiscito que te pega un charchazo, y resulta que Chile volvió a cambiar, y ahora todo el tema de seguridad, bueno, es entendible, uno podrá valorarlo, sí o no, pero es entendible que cambió su agenda y finalmente puso una ministra de Seguridad, Carolina Toá, que en realidad, o sea, del Interior y Seguridad, que era su foco principal. Entonces, bueno, cambiaron cosas respecto a lo que tú decías en campaña, pero claramente te viste medio obligado, ¿ya? O también, de repente, no sé, el gobierno de Bachelet II,
quería avanzar rápido con tales cosas, el tema de educación, y al final se le enredó porque el debate público, entonces al final no pudo hacer todo lo que quería ya. Eso es súper entendible, ¿ya? Uno podrá igual criticarlo y decir, no voto más por este, ok. Pero yo nunca en Chile había visto un gobierno que dijera en todos sus debates, en todas sus entrevistas, en todas sus publicidades que meten la franja, que en el fondo ahí no es que te vieron obligado. Tú pones ahí en primer lugar lo que quieres establecer en primer lugar y que dijera seguridad, 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 migración, migración, migración. Y que llega el primer día del gobierno, gana por eso y nunca le importó el tema ni seguridad, ni migración, nada. O sea, lo que están haciendo ahora es así nada. Y solamente el único tema que les interesa es economía y en el sentido súper específico de generar condiciones para mejorar la inversión, entendiendo que ese es el mantra. Todo esto es mejorar la inversión y además en una forma de entender, que es legítimo, que la manera de mejorar la inversión es que para los que tienen mucha plata, inversores chilenos o extranjeros, sea aún mejor el negocio que puedan hacer y que en vez de que si calculan que van a, no sé, hacer un negocio para tener una ganancia de 10 millones de dólares al año, ojalá pueda ser de 20 millones. Y entendiendo que eso atrae más inversión y ahí se genera un círculo que para ellos es virtuoso, más inversión, más trabajo, más crecimiento y finalmente todos somos felices. Yo no creo en ese formato, pero es legítimo. Pero que eso haya sido lo único, o sea, llevamos ya más de 4 meses, vamos acercando los 5 meses de gobierno, y ya ahora, o sea, recién al par de meses, al menos pusieron ministro de seguridad, porque partieron sin tener ministro de seguridad en la práctica, pero esto yo no lo había visto nunca, y eso a mí me parece peligroso, porque si de verdad nos vamos a empezar a acostumbrar que así gratuitamente tú puedes decir lo que quieras en campaña, y no es que después no pudiste hacerlo, sino que nunca pensaste que fuera los temas que vaya a poner, eso es muy complejo. Y lo segundo, que es lo que ahora sí responde tu pregunta, Braulio, es que creo que hay una cosa que no está viendo el gobierno, es que esto que acabo de decir, más otras cosas, va incubando ciertos grados de malestar. Aquí, fíjate, yo te lo digo como analista político, como sociólogo, uno no tiene que ver tanto lo que dicen, lo que hacen los partidos de oposición. No es tan importante eso como ese malestar o esa que empieza a ver no en los sectores más politizados, sino en la ciudadanía. Y eso tiene una complejidad porque muchas veces es medio invisible. Es medio invisible hasta que de repente tenés una crisis. Entonces, yo no sé, por ejemplo, lo que irá a pasar en los próximos meses, de aquí al próximo año, con todas las distintas disminuciones en el gasto público. La idea de que el gasto público es algo así como botar plata es solo porque nos han vendido ese cuento, porque les resulta muy funcional a los multimillonarios que quieren dejar de pagar impuestos. Entonces te meten una imagen que poco menos que los operadores políticos, que entonces son puros flojos, y se olvidan que en realidad la plata que hay en el fisco, la plata que se gasta en el Estado, se gasta en pagar los sueldos de profesores, enfermeros, médicos, médicas, doctoras, carabineros, militares, la gente que hace carretera, la gente que retira la basura, es decir, todo lo que uno necesita para vivir y funcionar. Yo pongo un pie fuera de la calle y lo que veo fundamentalmente desde que incluso si tengo auto me subo al auto y voy por una calle, bueno, esa calle es dinero público. Entonces, eso yo creo que puede que este gobierno no lo esté mirando lo suficiente. Esa es mi sensación. Creo que han actuado con gran soberbia. Uno podría reconocer, uno podría valorar incluso que, bueno, partió el ministro de Hacienda y dijo, vamos a hacer la mega reforma y la sacaron adelante. Y bueno, también la sacaron adelante. El tema es que yo no sé si eso responde a lo que la ciudadanía, la expectativa que tiene la ciudadanía. No la gente de izquierda que votó por Janet Jara, no la gente que escribe, no, sus propias bases, la propia gente que quizás no en primera vuelta, pero ya en segundo le pareció lógico votar por José Antonio Kast, porque sí, estoy cansado de los temas de inseguridad, estoy cansado, oye, me prometió que iba a sacar a todos los migrantes irregulares en un año, 300.000 migrantes, lo voy a creer, porque más me dijo clarito, me dijo, no, desde el primer día, espérese nomás, le quedan 60 días, le quedan 50 días, le quedan 40 días. Cuando eso es pasarse de rosca, y eso a veces tiene, como pasa también en las relaciones personales, de repente uno promete, y como que dice, no, tranquilo, si esto va a cambiar, y en algún minuto la otra persona, tu pareja,
te espera con las maletas en la puerta. Claro. Eso a veces en las sociedades pasa, y eso yo creo que es algo que no está viendo el actual gobierno. Sí, un tema que se está hablando en distintos paneles, en distintos programas, ¿dónde están las promesas? Claro. Que lo posicionaron donde está hoy en día. Mira, pero en relación a las campañas, para ir terminando ya, 2 preguntas me quedan. Si mañana te llaman de todos los partidos y te dicen, ármanos la campaña ganadora, ¿con quién tú, pero cagando, trabajarías? ¿Con quién no trabajaría? No trabajarías. No, trabajaría ¿A quién no le armarías? Trabajaría con cualquier persona. Sí. De cualquier partido político. No, a ver, bueno, te cuento que de partida yo soy asesor comunicacional, trabajo en esto, trabajo prestando a veces asesorías a gente del mundo político, a alcaldes, etcétera. Tengo una pequeña, de hecho, una consultora chiquitita. Trabajamos ahí con un grupo de 4 o 5 personas y por lo tanto hacemos asesoría. Ahora estamos incluso postulando una asesoría internacional. Y entonces en ese sentido uno trabaja, o sea, yo estoy acostumbrado a trabajar con personas que pueden pensar distinto a mí, etcétera, y ni un problema, me encanta. Por supuesto, cuando uno pone sus ganas, porque insisto, también tengo pensamiento político, en general algo que genere, digamos, una unidad. Pero claro, pero ahí en realidad trato de mantenerme más o menos al margen. Lo que pasó el año pasado con Janet Jara fue bien improbable, tuvo que ver sencillamente con que nos pegamos una conversación muy inicialmente, antes que incluso que ella fuera, que empezara la candidatura primaria, enganchamos súper bien, yo sentí que podía servirle la mirada que yo también le podía aportar, ella me parecía un liderazgo extraordinario y eso es importante, yo estaba súper como enganchado, quería que le fuera bien, entonces claro, me fui sumando y al final ganamos la primaria y después me integré y terminé como jefe de campaña, pero en ese sentido, cuando de repente uno ve la necesidad y siente que puede aportar, yo casi siempre me cuesta decir que no, ¿ya? Y cuando uno se mete en esto, todas las consideraciones personales, la simpatía, no sé qué, quedan de lado, uno se suma a equipos y trabaja con gente. Y en eso yo no tengo problema en general con trabajar y con conversar y analizar con gente que puede pensar muy distinto o incluso gente que puede tener una visión distinta. Quizás lo único que soy medio radical es cuando veo que hay deshonestidad, así galopante. Cuando alguien dice una cosa en público y tú te das cuenta que tiene un discurso privado distinto. Eso me parece bien intolerante. De todas maneras. La última. Si tuvieses que darle un consejo a un estudiante, a un chiquillo, a una chiquilla de 20 años que quiere empezar a aportar y a cambiar Chile desde la política, ¿qué consejo le darías tú para no venderse, para no errar el camino? O sea, yo creo que, a ver, no sé si no venderse, porque de repente uno puede, de repente no te das ni cuenta y transaste tus ideales. Yo creo que eso es un proceso tan personal. A veces algunos venden su ideal, no se dan ni cuenta, algunos sí se dan cuenta, pero bueno, si es la vida, ya eso puede pasar. ¿Eh? Yo fíjate que en eso no, como que creo que es la vida, ¿no? Eso tiene que ver más bien, yo creo, con cosas como súper personales, con estar conforme en lo que uno está haciendo. Yo si sugeriría algo es sumarse y sumarse siempre a construcciones colectivas. Yo encuentro que eso es súper clave, porque estamos en un mundo en que se exacerba mucho lo que yo opino, porque hay un fenómeno que es un fenómeno de época, es que aquí con esto que tenemos todo, este señor celular, sí. Todos tenemos una cosa muy loca, porque todos tenemos, en realidad todos somos un canal de televisión, si queremos, todos somos un canal de televisión. Un punto de prensa. Claro, yo subo mi cuestión y digo mi opinión, no sé, ya está. Y eso va generando cambios también en la forma que nos relacionamos, que nos entendemos. Entonces, yo creo que uno de los problemas hoy en día es que se tiende a perder mucho el valor de lo colectivo, es decir, participo en un grupo, planteo algunas ideas, hago algunas propuestas, se conversa con otros y de repente acordamos algo que no era exactamente lo que yo pensaba, pero que igual va en la dirección. Y muchas veces ahí, eso se ve mucho en los partidos, si no es exactamente lo que yo pensaba, como que pongo freno de mano. O quizás es lo que yo pensaba, pero resulta que yo quería como liderarlo, y resulta que lo está liderando otro. Estoy hablando incluso de cosas como bien pequeñas, chicas, a veces tiene que ver hasta con ser presidente de curso, digamos. Claro. Yo creo que sí, es súper importante si uno quiere participar, más que en política, en la sociedad, organizarse, creo que es bien importante tratar de, en algún nivel, dejar como el ego un poco de lado y que no todo puede pasar por uno mismo. Cuando eso pasa,
es probable que uno debiera empezar a sospechar si en realidad a esa persona lo animan los más puros ideales o solamente la gana de reconocimiento, de aparecer en la foto, de tener poder. Yo creo que eso es algo que uno siempre, es un bicho para quienes participan en organizaciones políticas, que yo creo que siempre hay que tratar de tener bien atajado, porque si es así, va a ser muy difícil pensar en grandes proyectos que uno puede ofrecerle, por ejemplo, a Chile, y que el día de mañana, si te toca llevarlo adelante, todos sean capaces de cumplir su responsabilidad en el lugar que les toque, y no solo si es que yo soy el que le está llevando. Darío Quiroga, muchas gracias por estar con Un placer. nosotros. No sé si tiene algún anuncio que pasar, así que estuve viendo que estás haciendo un conversatorio ahí para un número reducido de personas. No sé si quieres contarnos algo de eso para irnos con Ya, eso. pues porque partí la semana pasada, mira, esto lo venía pensando hace tiempo, pero no me terminaba de Ya. animar. Y hice, a partir de un título provocativo, a mí me gusta mucho provocar, que es Cuarto Reich. Recordemos Sí. que los nazis eran el Tercer Reich. Entonces siempre la idea de Cuarto Reich es qué cosa puede haber después de eso, en términos como de ese pensamiento de ultraderecha. Y bueno, estamos en un gobierno de ultraderecha desde mi perspectiva, y por lo tanto quise hacer a partir de esa provocación un análisis semana a semana, los días martes, con un grupo máximo de 8 personas, en un ambiente muy relajado, es de 7 a 9 de la noche. Y entonces, bueno, en fin, si la gente quiere conocer más, están las entradas disponibles porque las vendo a través de etiquetera en eventrit.cl. Y ahí está, tiene un costo de 25 lucas, no es tan barato, pero por sesión. Entonces alguna gente se ha inscrito para 2 o 3, algunos van solamente a una. A partir recién este martes ya están también ocupadas, ya las del próximo martes ya están ocupadas. Quedan un par, creo, para el martes siguiente, pero si se meten a Eventrit, ahí está el desglose, la lógica, y en el fondo hacemos un análisis de coyuntura política y comunicacional con alguna noticia de la semana, yo la voy eligiendo, pero la tratamos de descomponer, de analizar. He partido una pura vez, lo hice el martes pasado, estuvo muy entretenido, yo creo que la gente quedó muy satisfecha, y bueno, es una posibilidad, digamos, de sentarnos a conversar en un lugar chiquitito, íntimo, sobre política, sobre lo que está haciendo el gobierno, sobre lo que está pasando en los entornos, y eso, esa es la invitación, así que vamos a seguir durante agosto, y si es que el ciclo es exitoso, que parece que lo está haciendo, es probable que me anime a hacerlo, lo alargue y eventualmente lo empiece a hacer de manera más permanente. Buenísimo. Ahí está entonces, pues, gentecita, la invitación de Darío Quiroga que pueda visitar Evertrip y pueda conocer las fechas y pueda ver también ahí, comprar la entrada si es que a usted le interesa la invitación a que vaya, porque obvio no va a salir de la misma forma que entró, Esa es la ¿cierto? idea. Mira, de hecho no va a salir porque ya en la segunda parte descorchamos una botellita de vino, servimos y nos servimos un sanguchito de mechada que preparo yo mismo. Así que, por último, les digo yo, se van a ir Oh, comidos y tomados. qué mejor. Yo me voy a empezar a despedir, gentecita. Muchas gracias por estar con nosotros, compartir este contenido. La invitación, como les decía al inicio, es a suscribirse para que podamos seguir creciendo y preparar contenido especialmente para ustedes. Darío Quiroga, un abrazo virtual, que tengas buen día de lluvia, Mucha suerte, aguante Braulio. con este viernes y buen fin de semana. Que Muchas esté bien, gracias. chao.